Como ya informó nuestro diario, el pasado 24 de julio, a las 4:30 horas de la madrugada, efectivos del Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional se personaron en la calle Colón de Alcira para rescatar un menor que, presuntamente, se encontraba secuestrado en una vivienda. 3 furgones, sin distintivos policiales, y varios vehículos con idénticas características procedieron a cortar los accesos de la calle para poder llevar a cabo el operativo previsto. Una vez asegurada la zona y las inmediaciones, procedieron a forzar la puerta del domicilio con un ariete. Quédate ahí, ¿eh? ¡Quédate ahí! ¡Sigue! Toma, te doy. Toma. ¡Sigue, mujer! Prueba a abrir, nada más. Bien, sube para adelante. Agentes de la Policía Nacional han liberado en Valencia a 6 mujeres que eran explotadas sexualmente por una organización de proxenetas. Una de las víctimas, obligada mediante vejaciones, coacciones, agresiones físicas y sexuales a ejercer la prostitución, tuvo que permanecer ingresada 24 horas en un hospital tras su liberación debido a las lesiones que sus captores le habrían causado. La organización incluso retenía a su hijo de 8 años para coaccionarla y que obedeciera en todo momento las órdenes de los proxenetas. Los agentes de los GOES, que entraron en la vivienda de los detenidos, han hallado al pequeño encerrado en solitario en una pequeña habitación sin ventilación y escasa higiene. 3 integrantes de la organización han sido detenidos y el líder de la misma ha sido imputado tras su huida a su país de origen, Rumanía. La madre, que ha sido liberada, era sometida a todo tipo de vejaciones y trato degradante por parte de sus explotadores. De no obedecer las indicaciones de los proxenetas, la víctima era golpeada y coaccionada mediante su hijo de 8 años de edad. El niño permanecía detenido y custodiado por los integrantes de la organización mientras la madre era obligada a ejercer la prostitución en la vía pública. En un descuido de sus controladores, la víctima consiguió escapar y llegar hasta una de las comisarías de la Policía Nacional en Valencia, donde agentes especializados en la lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual le prestaron una completa asistencia y protección. La mujer tuvo que permanecer en observación en un centro hospitalario valenciano durante 24 horas, ya que presentaba lesiones sufridas por las últimas agresiones físicas y sexuales de las que fue objeto por parte del líder de los proxenetas. Una vez liberada y asistida la víctima, el Grupo Operativo Especial de Seguridad, GOES, estableció un dispositivo para la liberación del menor de edad. Los agentes entraron en el domicilio de los proxenetas, sito en Alcira, y hallaron al niño encerrado en solitario en una habitación de reducidas dimensiones, sin ninguna comodidad ni ventilación y con unas condiciones muy poco higiénicas. 3 integrantes de la organización han sido arrestados como presuntos responsables de delitos de detención ilegal y pertenencia a organización criminal. Además, el líder de la organización, que podría haber huido a su país de origen, Rumanía, ha sido imputado por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, prostitución coactiva, detención ilegal y pertenencia a organización criminal. El Plan contra la Trata de Seres Humanos de la Policía Nacional pone a disposición de las víctimas la línea gratuita de atención telefónica 24 horas 915 50 90 y el correo electrónico trata@policia.es. La operación ha sido desarrollada por agentes de la UCRIF, de la Unidad Territorial Operativa de Extranjería y Fronteras de Valencia, de la Comisaría de Alcira, de la Brigada Central contra la Trata de Seres Humanos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras y de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad de la Jefatura Superior de Policía de la Comunidad Valenciana, con la colaboración del Agregado de Interior de Rumanía en España. Cuéntale lo que han hecho. Los cuarentenos. Ay, vamos.